Muy buenos días, un saludo especial para todos los teleaudientes. Estamos en el programa Tertulias Asociativas, unos programas que tienen como objetivo fomentar la cultura asociativa en Colombia y a nivel internacional, tratando de fomentar nuevos métodos, nuevas formas de trabajo entre las personas, entre las organizaciones, entre las entidades públicas y privadas, y también entre las regiones. En este programa queremos también hacer conocer como las tesis teóricas que se han venido desarrollando, que nos parecen muy importantes, más allá de lo que se llama las ventajas competitivas, las ventajas comparativas. Hoy vamos a hablar de las ventajas cooperativas. Y para eso tenemos un invitado especial en este programa de hoy del Canal 2 y de PRI Radio y Televisión, que es el doctor y amigo Ricardo Dávila, quien es un profesor emérito de la Universidad Javeriana y quien ha trabajado durante muchísimos años sobre este tema del sector cooperativo y solidario. Él nos va a contar un poco sobre los desarrollos que ha habido sobre este tema y antes un poco sobre todos los aspectos que ellos han logrado desarrollar en las investigaciones a nivel personal en la universidad y en las redes de universidades que ellos manejan. De manera que le damos una bienvenida muy especial al amigo Ricardo Dávila. Bienvenido, Ricardo. Bueno, Zoilo, buenos días y para todos y todos los oyentes de este programa. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de charlas que estás haciendo sobre temas tan importantes como la asociatividad. Voy a presentar muy cortamente. Como tú mencionabas, yo soy profesor emérito de la Pontificia Universidad Javeriana y también soy presidente honorario de la Red Unicosol. La Red Unicosol es una red que vincula personas, instituciones relacionadas con el tema de la economía solidaria. Yo normalmente me presento como un emprendedor y gestor de espacios académicos y científicos. A raíz de mi vida en la Universidad Javeriana, yo me vinculé a la Javeriana en el año 1976, me retiré en el 2011, o sea que tuve 35 años de vida académica en dos facultades principalmente, Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Y menciono el tema de que soy un emprendedor y gestor de espacios académicos porque precisamente para hablar de este tema de la ventaja cooperativa, ese tema en la práctica y en la teoría la he venido desarrollando y un sitio donde yo pude desarrollar los principios de esa ventaja cooperativa y solidaria fue en la Universidad Javeriana, creando espacios de producción de conocimiento nuevo con una propuesta administrativa también, no tan nueva, pero sí muy relacionada con estas ideas que voy a exponer más adelante. Parte de esos procesos se manifestaron en la creación de unidades de investigación, docencia y trabajo con la comunidad, la unidad de estudios rurales y la unidad de estudios solidarios, trabajo que nos permitió abrir en la Javeriana los espacios académicos para temas que no eran muy comunes hace 35, 40 años, como la economía campesina, el sector rural, en facultades de ciencias económicas y administrativas. Esos esfuerzos que impulsamos creando estas unidades de estudios que en cierta medida representan otras maneras de hacer producción de conocimiento, pensamiento y acción, fueron los que permitieron en el año 97 crear la facultad más joven de la Javeriana, que es la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. En esa facultad yo opero como el padre fundador, fueron tanto en la unidad de estudios rurales, unidad de estudios ambientales y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, producto de un trabajo colectivo que se impulsó bajo propuestas de desarrollo de acciones orientadas en estos temas, en el tema que vamos a tratar en esta sesión, que es la ventaja cooperativa y solidaria. Yo me dediqué, como lo mencionabas tú, desde mis comienzos en el año 77 en la Universidad Javeriana, en labores de investigación. Yo fui profesor de planta del
Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y conocí por el azar, en el marco de la evaluación de un proyecto de desarrollo rural en el sur de Santander que impulsaba la diócesis de San Gil con el ya fallecido el padre González. Conocí una entidad, una unidad económica muy interesante. Yo soy administrador, economista industrial de los Andes, pero nunca había visto ese tipo de unidad económica en ese momento, año 1977, que eran las cooperativas rurales. En el marco del proyecto de desarrollo integral rural que impulsaba la diócesis, nosotros estábamos haciendo la labor de evaluación para una ONG norteamericana que había apoyado el proyecto. Y en ese ir al sur de Santander y conocer al padre Ramón y conocer los Miguel Fajardo, los líderes que impulsaban la idea, comencé a mirar el proyecto. Yo dirigía la evaluación y evaluando en la práctica, en los territorios del sur de Santander, el operador económico de ese proyecto eran las cooperativas rurales. En este caso, en este momento, esas cooperativas rurales eran muy pequeñitas todavía, pero están en proceso de desarrollo y de consolidación. Ya existía COPCentral, que fue la primera central regional cooperativa de importancia que existió en el país. Y eso me fue metiendo en el tema del cooperativismo como línea de investigación. Mis dos líneas de investigación en ese momento fueron las cooperativas y la economía campesina. Menciono esto porque tanto uno como el otro tienen relación con un marco teórico en el que me he venido desarrollando, teórico y práctico, que se llaman las otras maneras de hacer economía, de hacer sociedad, de hacer empresa, de hacer gestión, porque en ambos temas, tanto en el cooperativismo como en la economía campesina, estábamos enfrentando temas que han sido totalmente invisibilizados y aún hoy en día en la realidad no solo local sino global, por ser temas que no le interesan tanto al desarrollo del gran capital de la revolución industrial. El campesinado y las cooperativas han sido relativamente importantes, pero cuando uno los veía operando ya en esos municipios del sur de Santander, comenzaba a entender el por qué se menciona al cooperativismo, por ejemplo, como un elemento, uno de los elementos que tiene la propuesta de la economía solidaria, como impulsores del desarrollo local. En esa época el concepto de desarrollo local no se trabajaba, pero realmente el programa que impulsaba el padre Ramón González y el CEPAS y COPCentral, el Secretario de Pastoral Social de la Diócesis de San Gil y Socorro, y COPCentral, que era la central cooperativa, estaba orientado fundamentalmente a desarrollar la economía de las provincias. El sur de Santander tiene 3 provincias, la de Guanentina, la Comunera y la de Vélez, en un territorio netamente de economías campesinas, que en la colonia pues fueron zonas muy importantes. Entonces, conociendo esas pequeñas cooperativas como operador económico, comencé yo a entender y a adentrarme en el conocimiento de esas unidades económicas que hoy en día se les reconoce que tienen gran capacidad de generar beneficios, no solamente para sus dueños, los asociados, que son dueños y usuarios, sino también para la comunidad y la sociedad en la cual están inmersas. Y a partir entonces de mi experiencia ya personal, construyendo una unidad de estudios rurales y trabajando alrededor de las cooperativas. Entonces el tema de la ventaja cooperativa y solidaria es un tema que me ha llamado siempre la atención, no solo por el reconocimiento de la que refleja la capacidad que tienen las formas solidarias que hacen parte de la economía solidaria, del sistema de economía solidaria del país, para generar beneficios y mejoramientos de condiciones de vida, no solamente para sus asociados, sino para la comunidad. Entonces, desde el principio, como lo mencionaba, al estar dando vueltas por todos estos municipios de lejos, se iban prestando servicios y comunidad se iba apropiando de esa idea y cómo se iban logrando esos beneficios ahora que hoy llamamos la transferencia solidaria. Me comencé a preocupar, en el buen sentido de la palabra, como investigador, profundizar en el tema del concepto de la ventaja cooperativa y solidaria. Realmente, comenzar a hablar de ventaja cooperativa y solidaria es impulsar en el sector solidario la idea de que cuando hablando de estrategias
debemos pensar en buscar la ventaja. O sea, de desarrollo estratégico se están elaborando normas cotidianas y comunes en las formas operativas de los fondos virtuales. Normalmente cuando se habla de estrategia de búsqueda de ventaja, se recurre al autor más reconocido en la economía del capital, las empresas capitalistas, Porter, por ejemplo. Entonces comienzan a operar los planes de desarrollo con base en la ventaja según la plantea el profesor Porter, que está orientada fundamentalmente a buscar una posición, ¿sí? Dime. Ricardo, mira, es que a mí sí me escuchas, es que a mí sí me gustaría hacer como un contraste entre lo que siempre se ha manejado en la economía actual, digamos en la economía capitalista a nivel internacional, entre lo que durante mucho tiempo se llamaron las ventajas comparativas, que eran las que tenían los países y las y que permitían el intercambio si el uno era productor de manzanas en alta calidad y en alto volumen y el otro país era productor de uvas, pues entonces que era más conveniente dedicarse a la producción de manzanas y el otro de uvas y hacer el intercambio en vez de ponerse a producir ambos productos. Entonces, esas ventajas comparativas fueron las que predominaron durante casi 200 años, desde que sobre todo David Ricardo pues, y los otros teóricos de la economía presentaron esta idea. Y yo me acuerdo que en los años 80, a raíz de todo este tema del neoliberalismo y de todas estas nuevas formas de desarrollo que se presentaron alrededor del sector financiero y tal, lo que tú mencionabas, Michael Porter llega a Colombia y a otros países del mundo a fomentar esta idea de las ventajas competitivas. Ventajas competitivas que pues yo me acuerdo que se sintetizaban como en tres grandes campos. Uno, en los costos, ¿no? Realmente los que tienen menores costos pues tienen una ventaja competitiva. Los otros son productos diferenciados que permitieran, sacarle esa ventaja con esos productos diferenciados, ya sea pues en la marca o en el producto específico como tal, y finalmente en lo que pudiéramos llamar la diversidad de producto, que esa diversidad de producto está relacionada a eso, que es un producto único. Hay algunos productos que se dan en las regiones del mundo durante ciertas épocas, etcétera, que son sustitutivas, digamos, tienen sustitución en otros lados. Y realmente lo que uno ve, Ricardo, es que este concepto de las ventajas competitivas de Michael Porter son las que han predominado en el lenguaje tanto universitario como empresarial y en el sector público. Y pues uno dice, pero no puede ser que no existan otras formas de interpretar la realidad de una manera cooperativa. Y entonces cuando tú mencionas que han venido trabajando desde hace muchos años en esto de la ventaja cooperativa, me gustaría que tú nos explicaras cuál es la diferencia central y cuáles son los elementos fundamentales que tiene la ventaja cooperativa sobre, no sobre, sino frente a la ventaja competitiva que ha planteado. Ok, sí, a eso estaba comenzando a referirme. Normalmente cuando uno en el plan estratégico comenzaba a hablar de buscar una ventaja, las referencias eran las tradicionales, la de David Ricardo, la ventaja comparativa, o Porter, la ventaja competitiva, o una de mí que hablaba de la ventaja natural. Efectivamente, cuando estamos comenzando a hablar de buscar como estrategia el lograr que las empresas solidarias como las cooperativas puedan sostenerse en el mercado y seguir generando los beneficios que producen para sus asociados y las comunidades,
lo que estamos planteando es la idea que es mejor cooperar que competir. Y en ese sentido, entonces la propuesta de la ventaja cooperativa comienza a desarrollarse a través de enmarcarse en la propuesta de esas otras maneras de hacer economía, de hacer sociedad, de hacer empresa, de hacer gestión, que parten fundamentalmente de decir la ventaja cooperativa y solidaria se ubica en la diferencia, en la identidad y en la capacidad que tiene de proponer una racionalidad de operación que permita el respeto a una relación equilibrada sociedad, naturaleza y cosmos. En ese sentido, entonces, comencé yo a explorar el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros artículos que leí, algunos de ellos del profesor Spear, hablaban de la diferencia cooperativa. Y comencé a profundizar en ese concepto, qué significaba la diferencia cooperativa, y ya enmarcada en esa propuesta teórica de otras maneras de hacer, simplemente lo que se está diciendo, la cooperativa es una empresa diferente a la empresa de capital, a la empresa pública y a otros tipos de empresas que se mueven por otras racionalidades. Entonces, recordemos que la propuesta de la economía solidaria es la propuesta de un modelo económico y ético alternativo, entendiendo lo alternativo no como algo marginal secundario, sino como la decisión de tomar la tarea de hacer otra cosa diferente a lo que se está haciendo normalmente. Entonces, en ese sentido, la ventaja cooperativa y solidaria entonces se fundamenta en que somos diferentes, las empresas solidarias y cooperativas, ¿sí? Somos diferentes al resto de las empresas con las cuales compite y convive en el mercado, sea la empresa pública, sea la empresa capitalista, como los dos paradigmas de empresas más conocidos. Pero además tiene una Ricardo. identidad. ¿Sí? Ajá, sigue. No, es que te quería comentar lo siguiente, que a mí me parece que este tipo de ventaja cooperativa ha estado desde que está fundado el sector cooperativo y solidario, que coexiste con las otras ventajas, pero que realmente no hace falta ni es predominante. Lo que se buscaría ahora en esta nueva etapa es que fuera ojalá predominante la cooperación sobre la competencia, sobre la lucha, sobre la exclusión, sobre todas estas cosas. ¿Es eso más o menos cuando tú hablas de estas cosas y hablas por identidad también? Sí, correcto. Porque con la idea de que estamos en un momento de cambio profundo, tanto local como globalmente, y que localmente estamos comenzando a tener un gobierno para el cual pareciera ser que hay una idea clara de que se puede apoyar en la economía solidaria. Entonces considero, y cuando lo hablamos contigo, importante dinamizar esta idea, difundir la idea de que la economía solidaria como tal impulsa un principio de ventaja cooperativa y solidaria que está fundada en esos elementos de la identidad, la diferencia y tener una racionalidad que propicia una relación equilibrada sociedad, naturaleza, cosmos, que son elementos fundamentales en este nuevo momento, en este momento de cambio profundo, porque hemos visto desde hace un tiempo, frente a la crisis ambiental, que el tema del cooperativismo, de la economía social, de la economía solidaria, que son estas otras formas de economías diferentes y múltiples que existen en el planeta y que se han agrupado en esta corriente teórica de las otras maneras de hacer, son las que están dando como la idea de que si la humanidad, si la especie humana quiere sobrevivir a los cambios que le están dando, a la crisis de la sociedad, la crisis civilizatoria, la crisis ambiental. Ricardo, entonces, para ir llegando al corazón de la propuesta, ¿por qué no nos cuentas exactamente cuáles son las características fundamentales de la ventaja cooperativa, en el entendido que no es solamente para las cooperativas como tal, sino para los grupos asociativos que se formen a nivel local, regional, nacional, internacional, etcétera? Cuéntanos entonces esas características, Ricardo, por favor. Sí, haces una predicción importante. Realmente la propuesta del paradigma de la ventaja cooperativa y solidaria no es solamente para la empresa cooperativa, es para todos los
todo tipo de organizaciones y empresas que decían asumir estos rasgos característicos que voy a mencionar en este momento, que son los que conforman el paradigma de la ventaja. Inicialmente, para ubicarlos, hay 3 elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para el desarrollo del paradigma de la ventaja cooperativa. Estos 3 elementos son los que están fundamentados en crear la diferencia, basarse en la identidad y generar una racionalidad que permite una relación equilibrada con la naturaleza y el código. El primer elemento fundamental es el propósito que conlleva las personas que quieren o crear una empresa solidaria o hacer parte como asociados de una empresa solidaria, como ya mencionábamos, no solamente cooperativa. Ese propósito responde a la idea central de que las empresas solidarias son empresas de personas y no de capital. ¿Qué significa esto? Que la empresa se constituye y su objeto social fundamental está orientado a satisfacer las necesidades reales de sus dueños y usuarios, los asociados, así como tener un impacto en el mismo sentido en la comunidad. No es crear necesidades ficticias, sino satisfacer las necesidades reales, como una propuesta de mejoramiento de condiciones de vida. Y en ese sentido, entonces, lo que se tiene claro es que la gestión es del servicio, el servicio para poder cumplir con ese objeto social de mejoramiento de condiciones de vida y no una gestión de rentabilidad. Es decir, yo no coloco un aporte económico con la idea de maximizar ese capital monetario que estoy aportando para la constitución de la empresa solidaria. Esto significa muy simplemente que el objetivo fundamental es la gestión social, orientada a ese mejoramiento de condiciones de vida, y que la gestión económica es un medio, más no un fin. O sea, el fin no es la maximización de la rentabilidad del capital aportado. Segundo elemento importante es lo que se denomina la filosofía de gestión, es decir, se impulsan la toma de decisiones y el actuar empresarial operativo basados en unos principios y en unos valores que llevan a impulsar prácticas que son prácticas de autonomía, de comercio justo, de autogestión, de lealtad basada en la confianza, etc. Esas prácticas son las que van constituyendo luego los conceptos y la teoría que conforman esta corriente del pensamiento que hace o se denomina como otra manera de hacer economía, empresa, gestión, organización. Y finalmente, el modo de gestión. El modo de gestión es la gestión del servicio, no de la rentabilidad. Y estos 3 elementos entonces conllevan a considerar los siguientes rasgos característicos. Voy a mencionar los 5 o 6 más importantes. Primero, somos empresas, o las empresas que hacen parte de este paradigma de la ventaja cooperativa y solidaria, son empresas donde el ser humano está por encima del capital. La primacía del ser humano sobre el capital, que se expresa en esa gestión del servicio y no de la rentabilidad. Segundo, los diferentes roles que cumplen sus dueños. El asociado es dueño, pero también es usuario. Y también puede ser trabajador, es decir, si la cooperativa, si armo una cooperativa de trabajo asociado, además de ser dueño y usuario, soy trabajador, pero también soy el proveedor de la masa monetaria si la organización solidaria orienta a actividades financieras. Ese capital, esa masa monetaria que se usa para prestar los servicios, pues es aportada por el mismo dueño, que es usuario a la vez de esos servicios que está prestando. Y también es el gestor. Entonces son diferentes roles que el asociado, que el dueño cumple, que no son los, en la empresa de capital, es solamente un rol el que se cumple. Igualmente, el tercer elemento es el famoso principio democrático. Una persona, un voto. Este principio realmente, cuando lo impulsan los pioneros de Rey, en el caso cooperativo, en 1844, es realmente un principio revolucionario, porque pone el poder en la toma de decisiones no en quien tiene más capital, porque hace que una persona igual a un voto, no importa el aporte económico que ese dueño haga, tiene el mismo poder decisorio en términos de no darle importancia al capital.
Otro elemento muy importante que a veces no se entiende suficientemente es el concepto del precio justo. ¿Qué es el precio justo? El precio justo es simplemente la expresión del sin ánimo de lucro, es decir, la relación que se entabla entre la organización solidaria y sus dueños en la relación de intercambio que se genere no es una relación mercantil en el sentido de que no genera plusvalía, no tiene interés de lograr un mayor precio para generar una maximización del capital implícito en la relación. Igualmente, otro elemento bien importante es la característica de trabajar en red. Eso se conoce como el principio de intercooperación y que tiene como sentido fundamental que no se trata de crecer y crecer en cantidad de asociados, sino en ir construyendo empresas solidarias que estén articuladas en red para construir los circuitos económicos, solidarios y cooperativos, por ejemplo. Y otro rasgo fundamental es la preocupación por la comunidad, que es realmente lo que podríamos llamar la responsabilidad social empresarial propia y consustancial a la idea de la empresa solidaria y organizacional. Bien, y ya para cerrar, yo quisiera dejar 4 elementos, 4 mensajes muy sencillos y muy claros. Primero, para las personas que están relacionadas con las empresas solidarias y sociales y cooperativas y otras formas existentes en la realidad, es importante que se aproximen a este paradigma de la ventaja cooperativa, lo estudien, lo conozcan y desarrollen las capacidades y las habilidades necesarias para llevarlas a la práctica, porque el principio, lo fundamental que plantea el paradigma de la ventaja es ser coherente con lo que se está proponiendo. Y eso es fundamental de entender. Segundo, en la vida práctica, entender y tener claro que cooperar, colaborar y ser solidario en acciones relacionadas con el trabajo genera sinergias que dan más fuerza para lograr el resultado deseado. Esto en el caso del emprendimiento es fundamental. El emprendimiento debe caracterizarse por ser asociativo y solidario, porque entendamos, las empresas solidarias y cooperativas son empresas asociativas. Entonces estamos hablando de una forma de expresión de la asociatividad que tiene unos principios, unos valores y una forma muy particular de actuar. Recordar que la unión hace la fuerza y que la ayuda mutua acelera el proceso para lograr los objetivos deseados y planteados cuando se inicia un emprendimiento. Para un momento de cambio profundo como el actual, que exige salir de la zona de confort, este paradigma de la ventaja cooperativa es clave de conocerlo, dominarlo y aplicarlo. Y finalmente, enfrentar solo el mercado es un suicidio. Se necesita asociarse. Por eso el concepto de asociatividad es tan fundamental en sus diferentes expresiones, no solamente desde la perspectiva que estoy planteando yo. Tú que eres experto en el tema, lo sabes. Si vamos solos al mercado, seguramente pereceremos. Ok, aquí terminaría, Zoilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que es un gran aporte el que nos estás haciendo, no solamente para las organizaciones sociales, sino para todas las organizaciones existentes, incluyendo, creo yo, un elemento de asociatividad territorial. Existe también esos principios de cooperación, yo creo que son válidos para ese tipo de organización nueva que hasta ahora se está implementando en el país y en el mundo. Muchísimas gracias y bueno, tenemos un tercer camino entonces para la cooperación. La cooperación, el paradigma de la ventaja cooperativa que nos presenta y que nos presentó en el día de hoy Ricardo Dávila. Mil gracias, Ricardo. Sí, Zoilo, por la invitación y muchas felicitaciones por este tipo de programas que está haciendo sobre asociatividad, tema clave. Bueno, buen día.